Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante en el estudio del lenguaje, los fundamentos de la fonética articulatoria. La fonética es una rama de la lingüística que analiza los sonidos del habla humana, pero la fonética articulatoria en particular se centra en cómo se producen estos sonidos, es decir, estudia qué sucede dentro de nuestro aparato vocal para que podamos hablar. Es interesante porque, aunque hablar es algo que hacemos de manera natural, que casi lo hacemos sin pensar, detrás de cada palabra que pronunciamos hay un proceso muy complejo en el que intervienen varios órganos de nuestro cuerpo. Hoy exploraremos cómo funcionan estas estructuras y qué fases se requieren para convertir el aire que expulsamos en los sonidos que usamos para comunicarnos. La fonética articulatoria es el área que se dedica a analizar los sonidos desde un punto de vista físico. Se ocupa específicamente de los procesos mecánicos y biológicos que permiten que los sonidos del habla sean posibles. Este estudio no solo identifica qué sonidos producimos, sino que también cómo y cuándo y dónde los producimos. Por ejemplo, considera que cada vez que pronunciamos una palabra, nuestro cuerpo coordina diferentes órganos como los pulmones, la lengua, los labios y las cuerdas vocales. Esta coordinación es esencial porque cada órgano tiene un rol específico que contribuye a transformar el aire en sonidos del habla. Ahora vamos a analizar el diagrama de Venn, que representa tres fases principales del proceso de los sonidos del habla, como lo es la fase respiratoria, la fase fonatoria y la fase articulatoria. Cada círculo corresponde a una fase y muestra tanto sus características como las relaciones que tienen entre sí. Vamos fase por fase. Como primera fase tenemos la fase respiratoria. Todo comienza con el aire que expulsamos desde los pulmones. Este aire es fundamental porque funciona como la materia prima para la creación de los sonidos del habla. El control de esta fase lo realizan los pulmones y el diafragma, que ajustan la presión y el volumen del aire expulsado para que así se pueda ser procesada en las siguientes fases. La importancia es que sin esta base de aire no sería posible producir ningún sonido, ya que es la energía inicial que activa todo el proceso. Como segunda fase tenemos fase fonatoria. El aire pasa a través de la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales pueden vibrar para que los sonidos sonoros, como las vocales o las consonantes, como por ejemplo B y D, o permanecer abiertas para generar sonidos como la P o la T. La importancia es que aquí se determina si los sonidos tendrán vibración sonoros o no sordos, lo que aporta características fundamentales a los sonidos del habla. Como tercera fase tenemos fase articulatoria. El flujo del aire que viene de las fases anteriores es moldeado por los órganos articulatorios como la lengua, los labios, los dientes y el paladar. Estos órganos ajustan la forma y dirección del aire para así producir diferentes sonidos específicos del lenguaje. La importancia es que esta etapa final es donde el aire se convierte en fonemas, las unidades mínimas de sonidos que usamos para así formar palabras. Para finalizar esta pequeña sección, el diagrama muestra cómo cada fase tiene una función única, pero todas están interconectadas, ya que dependen una de las otras para que podamos producir los sonidos del habla. En esta siguiente sección voy a estructurar la explicación para que quede un poco más clara y completa, basada en los conceptos que se muestran en el organizador gráfico. Punto de articulación. Muchos nos preguntaremos, ¿qué es el punto de articulación? El punto de articulación se refiere al lugar dentro de la cavidad bucal donde se produce el sonido. Es el sitio donde los órganos articulatorios, como la lengua, labios o dientes, se encuentran o se aproximan para bloquear o restringir el flujo del aire. Como por ejemplo tenemos bilabial.
es donde los labios se juntan. Ejemplos: P, B y M. Podemos notar cómo nuestros labios se juntan al pronunciarlas. Dental es cuando la lengua toca los dientes. Por ejemplo, cuando pronunciamos T, en ese momento nuestra lengua toca los dientes. Velar es la parte trasera de la lengua tocando el velo del paladar. Por ejemplo, cuando decimos K, podemos sentir cómo la parte trasera de la lengua toca el paladar. Como punto número 2 tenemos modo de articulación. ¿Qué es el modo de articulación? El modo de articulación describe cómo el flujo del aire es modificado mientras pasa por el aparato vocal. Puede ser bloqueado completamente, parcialmente o permitir algún tipo de fricción. Tipos más comunes son oclusivas, bloqueo completo del aire, que se libera al golpe de P o T. Fricativas, que es cuando el aire pasa a través de un estrechamiento generado, como la fricción, como por ejemplo cuando decimos F o S. Y nasales, es cuando el aire pasa por la cavidad nasal, como por ejemplo M o N. Como punto número 3 tenemos sonoridad. ¿Qué es sonoridad? Es la relación con la vibración de las cuerdas vocales. Son sonidos sonores, como hay vibraciones de las cuerdas vocales cuando pronunciamos B o D. Sonidos sordos también cuando no hay vibración de las cuerdas vocales, por ejemplo P y T. A continuación les voy a dar una demostración sencilla. Toquemos nuestra garganta mientras pronunciamos la Z. Sentimos esta vibración y luego S, sin vibración. Esto nos permite notar la diferencia entre sonidos sonoros y sordos. Como punto número 4 tenemos órganos fonadores. ¿Qué son los órganos fonadores? Los órganos fonadores son las estructuras físicas que intervienen en la producción del habla y se dividen en dos categorías principales: órganos activos y órganos pasivos. Órganos activos son los que se mueven para modificar el flujo del aire, como por ejemplo la lengua, labios y las cuerdas vocales. Los órganos pasivos son los que permanecen fijos y sirven de apoyo, como por ejemplo los dientes y el paladar. Los principales órganos involucrados son los labios, ya que permiten sonidos bilabiales y labiodentales. También la lengua, que es el órgano más versátil y participa en casi todos los sonidos. Las cuerdas vocales son aquellas que determinan la sonoridad, bien dientes y paladar, ya que facilitan los sonidos como los dentales y palatales. Muchas gracias, espero les haya gustado.